al tema de hoy. Vamos a mirar en la palabra. Recuerden que vamos en Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 29 y 34. Quedan dos temas más. Uno nos va a hablar de nuestros cuerpos resucitados dentro de 8 días, y dentro de 15 días vamos a hablar de la victoria sobre la muerte. No se vaya a perder esos dos temas. Sobre todo el último es la cereza del pastel. La victoria sobre la muerte es el último tema dentro de 15 días. Y hoy vamos a ver Primera de Corintios 15, 29, 34. Vamos a leerlo y vamos a orar y vamos a estar atentos a la palabra. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Padre, gracias por esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, tu verdad, tú eres bueno. Gracias por la iglesia, Señor, que se ha sostenido en medio de la crisis, en medio de la pandemia, Señor, en medio de las situaciones personales. La iglesia permanecerá fiel. Y no permanecerá fiel por causa de ella misma, sino por causa de aquel que la creó, que se llama Cristo. Por eso estamos agradecidos esta mañana. Danos el entendimiento, la gracia, para escuchar tu voz más que al predicador, para escuchar tu palabra más que lo que el hombre pueda decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los incentivos de la resurrección. Los incentivos de la resurrección. Antes de iniciar, darle bienvenida a aquellos que hoy están de pronto conectándose con nosotros a través de este medio. Siempre serán bienvenidos. Esperamos que Dios también hable a aquellos que nos acompañan hoy, que les compartieron la invitación. Los incentivos de la resurrección. Primero, antes de iniciar este sermón, tenemos que saber qué es la palabra incentivo. A veces uno predica y usa palabras para los títulos, para los puntos. Y muchas veces se da por sentado que todo el mundo sabe todo. Y a veces hay gente que no sabe palabras sencillas, como qué es un incentivo, ¿sí? Y vamos a leer la definición del diccionario, la básica. Dice que es algo que impulsa a hacer una cosa, especialmente a obrar o a hacer determinada cosa mejor o más deprisa. Eso es un incentivo. Entonces vamos a ver 3 incentivos de la resurrección, o sea, 3 cosas que pasan o que pasaron o que están sucediendo también, puede ser pasado, presente o futuro. En cuanto a lo que es la resurrección, cómo nos debe a nosotros animar como creyentes. El creyente debe tener una vida apasionada por Dios, y eso se ve en la vida del ser humano, se nota cuando una persona está vivo. Cuando usted está al frente de un cadáver y al frente de un vivo, tiene que haber una diferencia. Bueno, si no, pues un día haga el ejercicio cuando vaya a un funeral. Bueno, mire el cadáver y mire a alguien vivo a ver si hay alguna diferencia entre esas dos personas. Pero así es la vida cristiana. El que está vivo en Cristo debe notarse, le debe fluir por sus palabras, por sus acciones, por su corazón, por aquello que dice, Él vive y punto. O sea, Cristo está vivo y murió por nosotros y resucitó por nosotros, y eso tiene que ser una alta motivación. La motivación no es el 15 cuando le pagan a uno, o sea, ¿sí me explico? O sea, esa no es la motivación mayor de la gente. La motivación no es que porque usted tiene unos hijos juiciosos, eso se llaman añadiduras, ¿no? La motivación no es que tiene la esposa más bonita del mundo, o sea, ¿sí?
puede ser real y puede ser cierto, a algunos nos pasa eso, pero esa no es la motivación, ¿sí? Esa no puede ser la motivación, que tengamos la esposa más bonita del mundo, entonces es importante, pero esa no es la motivación, es Cristo, es la pasión por aquel que entregó todo en ese madero. Y estos temas para mí son muy apasionantes, son 6 y vamos hoy con este. Entonces, vamos a hablar de eso. En este caso, cuando hablamos de incentivo, nos referimos a lo que produce el saber acerca de la resurrección del creyente. Escuche, no es saber acerca de la resurrección de Cristo, porque eso ya lo hemos hablado, pero es saber, hoy, es saber que usted y yo vamos a resucitar y eso debe basar nuestra vida cristiana en una pasión. Y esa pasión solo proviene de un corazón puro y santo que es el de Dios. Y Él la pone en nuestro corazón. Como Cristo vive en nosotros, Él quiere que tengamos esa pasión que Él tiene o que Él tuvo al morir en la cruz del Calvario. Nos enseña Dios a través de la palabra todo lo que necesitamos saber para aplicarlo a nuestro corazón, para que cada verdad que usted va encontrando y va conociendo a través de las Escrituras, usted la pueda aplicar. Hablando de la resurrección, los saduceos, escuche, vamos a hacer una introducción, estamos en la introducción, yo le aviso cuando entremos al texto. Los saduceos era un grupo religioso de la época de Jesús. Habían dos grupos religiosos, unos se llamaban los fariseos y otros se llamaban los saduceos. Algunos se preguntan eso qué es, o sea, ¿qué pastas son esas? O sea, para algunos parecen nombres de pastas, fariseos y saduceos para el dolor del estómago. O sea, no, eran dos grupos de personas religiosas ambos. Los diferenciaba solo una cosa, escuche, y era que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. De resto, eran idénticos. En su manera de vestir, su manera de pensar y su manera de hablar, los saduceos no creían en la resurrección. Este grupo se acercó a Jesús y le hizo una pregunta capciosa, de esas preguntas que uno hace cuando quiere corchar a alguien. Y le preguntaron acerca del matrimonio después de la resurrección. La pregunta era para tentarle, pero nos ayuda a ver la importancia de conocer la verdad y no estar ciegos respecto a un tema tan importante como es la resurrección. Entonces vamos a iniciar esta introducción para el tema de hoy, para los incentivos de la resurrección, aprendiendo un poquito de esa pregunta, pero más que de la pregunta, de la respuesta que dio Jesús. Mateo 22, 23 al 32. Acompáñenme a Mateo antes de entrar al texto de Corintios y hacemos un contexto que es, ¿por qué se aplica este contexto? Usted se preguntará qué tiene que ver Mateo con lo que estamos hablando. Se aplica por la pregunta, porque la pregunta tiene que ver con la resurrección. Y si usted recuerda, Mateo 22 del 23 al 32, si usted recuerda, los fariseos y los escribas y los saduceos, ellos eran muy estudiosos. Eso no era gente que se la pasaba durmiendo. O sea, esa gente se la pasaba estudiando la ley todo el día. Malaquías, desde Génesis a Malaquías. Una persona para ser un fariseo, escuche, tenía que saberse de memoria el Antiguo Testamento. De memoria. Eso no era que iba a la iglesia y aprendía el Salmo 23.1 y el Salmo 91.1. O sea, no. Era de memoria el Antiguo Testamento, ¿sí? Algunos apenas saben qué dice Génesis 1.1. Entonces, ellos sí se sabían la ley, toda de memoria. Si no se la sabían, no servían para eso. Y todos los días, escuché, ellos hablaban de la ley. Todos los días le daban y le daban a la ley. Y por eso terminaron inventando una cantidad de cosas. Entonces, vamos a mirar en capítulo 22, versículo 23 al 32. Solo voy a leer el 23 donde dice la pregunta. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Le voy a resumir la historia. Ellos le contaron la historia a Jesús y le dijeron que un hombre había estado casado con una mujer y que él había muerto y que resulta que tenía 7 hermanos y luego se casó el segundo con la mujer y también murió y 3 murió y el cuarto murió y el quinto murió y los 7 murieron. Casi le decían a esa mujer la viuda negra, o sea, todo el que se casaba con ella se moría, o sea, ahí es donde salió la historia que usted hoy escucha.
de por qué hay mujeres que se casan y el hombre se muere. Eso no pasa en la iglesia, ¿no? Aclaro, eso no pasa en la iglesia. Tranquilas, los hombres solteros y las solteras, que eso no pasa aquí. Eso es ahí en la Biblia que pasó, listo. Además es una historia, escuche, ellos eran una película, ellos estaban tentando al Señor. Ahí dice claramente la Biblia que ellos lo hicieron en varias preguntas que ellos hicieron, lo hacían como para acorcharlo, es decir, a ver qué es lo que sabe este señor que dice que sabe tanto. Y resulta, vamos a centrarnos en la respuesta para conectarlo con el tema que nos corresponde hoy. Versículo 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Ese término lo vamos a mirar ahora en el sermón de hoy. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué les dijo? Ustedes están totalmente equivocados, ustedes no saben ni lo que están preguntando, ustedes están fuera del coco, fuera del tiesto, ¿sí? En términos colombianos. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Buena noticia, hasta que la muerte los separe para los casados. Bueno, en la eternidad no va a haber nada de matrimonio. Esa es la buena noticia. Pero respecto a la resurrección de los muertos, viene lo que el Señor está hablando. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos. Lo importante de este pasaje no es la pregunta de los fariseos. Lo importante es la respuesta de Cristo cuando Él dice que Él es Dios de vivos. ¿Y por qué muchas personas no entienden y no saben eso? Por lo que el Señor le dijo a los saduceos, porque no escudriñan las escrituras. Y es lo que Pablo va a confrontar a los corintios. Ellos tenían conceptos errados de la muerte. Muchos todavía les cuesta entender que la vida eterna es real, que ya comenzó, que en el momento en que Cristo le salvó a usted y a mí, desde ese momento somos eternos. De hecho, ya éramos eternos, pero estábamos condenados. Ahora somos eternos, pero para un lugar de salvación, para un tiempo de recompensa, para un tiempo de refrigerio, para un tiempo de gracia y de gloria que vendrá cuando estemos con Él para siempre. Cuando habló, el Señor les está citando a ellos el Antiguo Testamento. No voy a ir hasta allá porque no es el tema, pero les cuento que Él está citando el Antiguo Testamento cuando habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, quienes están vivos en su presencia. Escuche, ellos están vivos hoy, así como estaban vivos el día que Jesús habló esa palabra hace casi 2000 años. Él habló esa palabra es viva y eficaz hoy. Abraham, Isaac y Jacob están vivos delante de Dios. Moisés, quien fue quien recibió esa palabra en Éxodo, está vivo delante de Dios. Ellos están gozando de la presencia del Señor. Si usted tiene familiares que hayan muerto en Cristo, escuche, aclaro, en Cristo Jesús, ellos están vivos delante de Dios. Están esperando que nos reunamos todos y están gozando de aquello que todo el mundo anhela y de aquello que prometen las Escrituras todo el tiempo. Ahora, en este pasaje que vamos a ver hoy, Pablo nos sigue instando a que afirmemos nuestra fe en la obra redentora de Cristo por nosotros. Nos da 3 incentivos para vivir una vida plena en Cristo. Escuche los 3 incentivos y vamos a entrar al primero. Primero nos dice que es un incentivo para la salvación, o sea, una motivación para vivir una vida de salvación. Luego nos habla que es un incentivo para el servicio. Definitivamente alguien que entiende que es eterno, vive para esa eternidad. Y al vivir para esa eternidad desea profundamente agradar a su Señor. Y viene el tercero que tiene que ver con algo más, con todo eso que usted lucha y yo lucho, que se llama pecado y es el incentivo para la santificación. Es mi deseo de abandonar todo aquello que me hace daño, que ha destruido mi vida, que ha marcado mi vida, que se llama pecado, y en mi deseo está eso arraigado, en mi corazón está eso arraigado profundamente, cuando sé que pertenezco a un Dios eterno,
y por pertenecer a un Dios eterno, también soy eterno como Él y voy a ir a estar con Él para siempre. Son tres motivaciones muy bonitas, las cuales vamos a mirar en esta mañana. Entonces, vamos a ir a la primera. Primero leamos el versículo 29 de Primera de Corintios 15. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Según los estudiosos, dicen que este versículo es quizás el más misterioso de la Biblia, ¿no? Y el más difícil de interpretar. De hecho, no hay una interpretación para que ustedes sepan. Solamente hay comentarios de lo que dicen los estudiosos, de lo que decían los antiguos también acerca de ese versículo. Se basa mucho en el contexto del momento de Pablo. Recordemos que el trasfondo de los corintios es el paganismo. O sea, allí había mucha gente que vivía rituales y muchos de esos rituales estaban relacionados con los muertos. Y no se preocupe que todavía están vigentes todos esos rituales. La gente todavía hace rituales a la muerte, ¿no? Hay culturas donde dejan a la gente el cadáver muchos días, ¿no? Aquí no, aquí lo es rápido, lo entierran a uno y sale. Sí, pero hay culturas donde dejan 8 días, 20 días, 15 días embalsamado el cuerpo y le hacen lloro y le hacen canciones y una cantidad de cosas. La cultura de Corinto estaba paganizada, estaba envuelta entre pensamientos griegos y romanos y para ellos la vida, escuche, para ellos la vida era simplemente hasta que morían. Por eso la famosa frase que vamos a estudiar ahora, comamos y bebamos que mañana moriremos, porque para ellos era vivir el hoy, ¿sí? Esas frases de la nueva era, el presente, vive hoy, vive el momento, vive este tiempo, es tuyo, disfruta la vida, goza la vida, no te amargues, no te preocupes. Todo eso viene del trasfondo pagano de la época de los griegos y lo usan hoy en día para motivar a la gente a pasarla bien, a vivir bien, a tener una buena vida, a tener un buen tiempo diario, ¿sí? Pero es una falsedad porque no tiene fundamentos bíblicos, no tiene nada que pueda fundamentar que el hecho de estar bien hoy garantice tu eternidad. Muchos están bien hoy, escuche, mejor que usted y que yo, aparentemente, económicamente, materialmente. Tal vez estén en una playa, tal vez estén en un oasis, tal vez sus cuentas bancarias estén al tope. Tal vez ellos piensan que no tienen preocupaciones a futuro, pero surge la pregunta más importante. ¿Dónde estarán eternamente? ¿Dónde estarán eternamente? ¿Alcanzará la cuota inicial? O sea, alcanzará sus propiedades y sus territorios y sus logros y sus academias y sus pensamientos y sus ideales, ¿alcanzarán para entrar a la vida eterna? Solo dejo una pregunta, ¿no? Si eso alcanzará. Entonces, basado en ese paganismo que había ya, surge la pregunta y surge el texto del versículo 29 que Pablo está haciendo, dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Hace dos preguntas. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Al parecer había una práctica de bautizarse por personas muertas, en honor, escuche, a un muerto. Eso puede pasar cuando alguien hace un pacto. No es que yo le hice un pacto a mi papá cuando se iba a morir, que yo lo iba a visitar todos los lunes lo iba a visitar y ahí lleva 20 años visitando. Entonces, todo eso de la doctrina de los muertos encierra muchas cosas. Algunos dicen que quizás, escuchen, lo hacían para tratar de buscar que los familiares fueran redimidos después de la muerte. Entonces, algunas culturas se bautizaban por los muertos para pedir salvación, como hacer un honor o como hacer un ritual por ese muerto para que él se salvara. Es muy parecido a lo de los purgatorios, ¿no? Que usted paga la misa a ver si le sacan al muertico del purgatorio y se lo pasan a la otra sala, ¿sí? Algo así, pero no funcionaba, ¿no?
Hay doctrinas cerradas acerca de esto de la muerte de una manera impresionante, basadas en falsas apariciones, escuche, o revelaciones de personas que dicen hablar con los muertos. Según la escritura, los muertos nada son. Miremos Eclesiastés 9, del 4 al 7. A propósito, si alguien necesita sabiduría y está batallando con el tiempo presente, entonces le invito a que se lea el libro de Eclesiastés. Le recomiendan a los predicadores leerlo una vez al mes y a los cristianos debe ser igual. Bueno, léalo. 11 capítulos, se demora media hora y lo lee en un ratito. 11, 12 capítulos, pero es impresionante todo. Allí usted encuentra paz, porque usted entiende la vida secular, la vida diaria, la vida constante de nosotros. Eclesiastés 9, del 4 al 7, mire lo que dice. Empieza diciendo, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, escuche, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Hay diferencia entre comer y beber para el Señor y comer y beber para usted, para su vida, para alimentar su corazón, para alimentar su cuerpo, para ir a trabajar y pasársela trabajando y coma, duerma, trabaje, y usted no sabe para dónde va al final de la vida. Así hay cientos, millones de personas. Entonces, escuche, todo acaba en los muertos. No hay nada, ni amor, dice, ni su amor ni su odio. Si alguien era envidioso cuando estaba vivo, apenas se muere, se le acaba la envidia. Buena noticia si usted conoce a alguien envidioso. Cuando él se muera, ya no lo va a envidiar más, tranquilo. Y usted tampoco va a envidiar a nadie más. O sea que la envidia es un problema de los vivos, no de los muertos. Dice, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que se hace debajo del sol, no hay nada. Por eso, yo conocí una persona muy cercana, y ella, antes de que muriera mi padre, ella decía que se le aparecían los muertos. Todos los muertos de la familia se le aparecían. Y que decía que se sentaban con ellos, con ella en la cama y que le hablaban y le contaban cosas. ¿Qué le contaban? Nunca dijo. Sí, pero algo le contaban, según ella. A la final mejor que nunca dijo, ¿sí? Por eso confundía menos gente, ¿sí? Pero ella decía que ellos hablaban con ella. Y así, mire, o sea, no se le haga raro. Tal vez usted conoce a alguno por ahí que dice que habla con los muertos, ¿sí? Yo le doy un consejo a usted, hable con los muertos, pero que no tienen a Cristo y hábleles de Jesús para que vivan. Pero no hable con los muertos porque no son muertos, escuche. Son demonios que personifican a las personas que han muerto para traer error y para traer confusión y para seguir alimentando una doctrina que existe en la tierra desde hace miles de años y es la doctrina hacia los muertos. Siempre ha existido. ¿Por qué? Eso es del adversario, del enemigo. Entonces, si alguien le dice que habla con los muertos, esa persona está en un mundo de ocultismo, porque eso se llama espiritismo. El nombre correcto para esa práctica se llama ¿qué? Espiritismo. Y si es medium, peor. O sea, ¿sí? Y si habla con los muertos, entonces tienes que montar un consultorio, o sea, porque ya va para allá. O sea, se empieza hablando con los muertos y terminas con un consultorio. Entonces toca advertirle pilas porque termina montando un negocio, ¿sí? Y diciéndole a la gente qué dicen los muertos. Así hacen los medios. Entonces, es muy delicado. Pablo les está advirtiendo a ellos en el versículo 29, le dicen, no hay nada que hacer. O sea, dice, ¿por qué se bautizan por los muertos? ¿Por qué si los muertos nada son y si no van a resucitar, entonces cuál es la gracia? Porque él dice, si ustedes no creen ni siquiera en la resurrección, entonces ¿para qué se bautizan por un muerto si no va a resucitar? ¿Sí?
Al menos nosotros nos bautizamos por un hombre que murió y resucitó en el nombre de Jesús y está vivo, es diferente. ¿Sí? Lucas 16 nos da otra señal y es la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro. Y mire usted el versículo 26 de Lucas 16. No vamos a contar toda la parábola, aunque es muy interesante. Versículo 26. Se la voy a parafrasear un poquito porque sé que muchos de pronto no la conocen. Habla la historia de un mendigo y un hombre rico. Y el mendigo fue al Hades, al lugar de tormento, que ya lo hemos explicado, y creo que en los otros dos temas que vienen vamos a hablar más de esto. Y el otro fue al seno de Abraham, lo que se conoce como el paraíso. Y dice que estando allá, tuvieron su diálogo, pero en el versículo 26, mire lo que dice para aclarar algo acerca de los muertos. Además de todo esto, o sea, de todo lo que habían hablado, de todo lo que habían ellos compartido, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Hay dos destinos, iglesia, dos destinos eternos, y nunca se van a poder ver hasta el día del juicio final. Unos están en un lado y otros están en otro lado. Y ahí está diciendo el texto que el uno no puede pasar a un lado y el otro no puede pasar al otro lado. Es decir, que el muerto dice, voy a ir a ver quién está por allí al otro lado, voy a ir a mirar a ver si mi familiar está en el cielo. Y el del cielo no puede decir, voy a ir a mirar si el otro está listo para la tormenta. No, es algo totalmente independiente. Los muertos son, acuérdense, no se le olvide, los muertos son. Yo sé que no es fácil para algunos cuando hemos perdido seres queridos, pero nos queda la esperanza de verles en Cristo Jesús. Esa sí no se pierde. Esa es la única esperanza que nos debe acompañar. La única manera en que podemos aprovechar a un muerto, ¿quieres saber cómo se puede aprovechar a un muerto? Sí hay una manera, pero solo una manera. Y es en el funeral, para hacer un llamado a la vida eterna, para evangelizar a aquellos que van a un funeral. Es el momento propicio para que alguno quizás sea salvo por Cristo. Aunque la motivación inicial, escuche, puede ser el afecto del ser querido y el momento emocional que está viviendo, el recuerdo de esa persona, el deseo de volverle a ver. Es Dios quien en su gracia usa cualquier medio para traerlos a su presencia. Si Dios quiere usar un funeral para salvar a alguien, Dios lo puede usar. Y de hecho, es lo único útil, escuche, en un muerto. Eso es lo que podemos aprovechar cuando alguien muere. Bueno, que hay una reunión, vamos a hablar de Cristo, de la vida eterna. Y ahí quizás quede una semilla en el corazón de alguna persona. Hay un texto en 2 de Samuel 12:23 de David cuando el hijo murió. Voy a leerlo, 2 de Samuel 12:23. Que David tenía claro este principio. 2 de Samuel 12:23. Dice, mas ahora que ha muerto, él estaba ayunando y orando por el niño, ¿se acuerdan? De un niño que él concibió en pecado, que fue era el hijo de Betsabé, el primer hijo. Betsabé es la mamá de Salomón. Ahí nos muestra muchas cosas, pero no vamos a profundizar en eso. Solamente dice que el versículo 23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Él estaba ayunando porque el niño estaba enfermo. Pero ya cuando el niño murió, dice, ahora, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? En ninguna manera. No se debe ayunar por los muertos, ni se puede hacer nada por los muertos. Pero miren la respuesta. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, David sabía que el niño era salvo porque era un bebé. Y él dice, yo voy a él. O sea, yo más adelante, cuando muera, en mi salvación, en Cristo, voy a ir a él y lo voy a volver a ver, pero él nunca volverá a mí. ¿Sí ve tan claro que lo tenía el salmista? Y no había doctrina de resurrección aparentemente en el Antiguo Testamento, pero era un hombre de Dios que tenía claro. Todo creyente, cerremos ese punto,
Me falta una cita. Entonces no nos cerremos todavía. ¿Listo? Los tesalonicenses tenían tristeza porque habían muerto, por los que habían muerto en Cristo, la iglesia de los tesalonicenses. Y Pablo les habla de la esperanza de encontrarse con ellos en la resurrección. Entonces miremos primera de Tesalonicenses 4, 13, 14 y cerramos ese punto. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Dice, tampoco queremos, dice Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí dice los que murieron, ¿no? Dormir para ellos era estar muerto. Por eso cuando alguien está durmiendo, tenga pilas porque estás muriendo. O sea, despertar. Cuando alguien está muy dormido, yo le digo despertar, porque se estás muriendo en vida. Y el cristiano no puede estar durmiendo. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo les dice, no se pongan tristes. O sea, si se les murió a alguien y era de la iglesia, y era un familiar, tranquilo, no se pongan tristes, dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces él les está diciendo a los tesalonicenses, tranquilos, si usted cree que Jesús murió y resucitó, un día se va a encontrar con él. Listo. ¿Cuándo? Pues más adelante. No se afane por esa cita. Viva en la tierra tranquilo, que la cita llega más adelante. Yo tengo esperanza de ver a varios de mis familiares, ¿sí? Y confío en el Señor que será en el tiempo, no ahora, no mañana, tranquilos que no tengo afán. O sea, esa cita puede esperar. Hay otras cosas más importantes que hacer aquí en la tierra. Segundo, un incentivo para el servicio. Versículo 30 al 32. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Empieza Pablo con su pregunta. ¿Cuál sería la motivación de los apóstoles para servir en la tierra? O sea, ¿cuál sería eso qué sería eso que los llevaría a ellos a estar siempre en peligro? A que en vez de aplausos le dieran pedradas, a que en vez de invitarlos a un lugar, los sacaran a golpes. O sea, esa era la vida de los apóstoles. Sí, el evangelio no era muy bien recibido. Y a pesar de eso se propagó por toda la tierra. Pero ¿por qué él dice, por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo está preguntándole a los corintios. La respuesta es fácil. Ellos peligraban a toda hora y le está diciendo, ¿saben por qué lo hacemos? Porque creemos firmemente en la resurrección de Cristo y creemos firmemente en nuestra resurrección. Había algo mayor que ellos sabían y estaban seguros de ello, y era la resurrección. Esa era su motivación, saber que se encontrarían con su maestro para siempre, los llevaba a desear morir a diario, que más adelante lo va a decir. Cada día muero. Algo que lleva a un verdadero creyente a servir en esta tierra a su Señor, sin importar nada, es que la obra redentora trasciende más allá de esta vida. Por eso, si usted no tiene motivaciones para servir, hoy está aprendiendo una. Usted va a resucitar. Usted va a estar con Cristo para siempre. ¿Por qué no darle algo desde acá? ¿Por qué no empezar a hacer un servicio desde la tierra? Y no esperar hasta que usted llegue al cielo para decir, ya la voy a pasar súper, que me afano acá. Pero hay que servir. ¿Cuál sería la razón de soportar aflicciones? ¿Cuál sería la razón de compartir a otros el Evangelio si no vamos a estar con Cristo? Esa era la motivación de ellos. ¿Dónde y cuáles serían las buenas noticias si no hay resurrección? Si no estaremos con Él, ¿para qué anhelamos servirle? O sea, si usted no va a estar con Él y si usted tiene una idea diferente de la salvación y del cristianismo, por eso a veces no se ve el proceso en la vida de una persona, porque quizás no ha comprendido esta doctrina tan importante de la resurrección. Versículo 31. Dice, os aseguro, hermanos,
por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué? Muero. Este versículo póngalo encima de su cama, así, donde usted duerme, en el techo, o detrás de la puerta del baño, venga, le digo dónde más. O sea, donde usted lo vea todos los días, ojalá, ¿sí? O apréndaselo de memoria o grábeselo en la frente, haga algo, ¿sí? Para todos aquellos que quieran servir. Cada día, ¿qué? Muero. Ese era Pablo. La fórmula más poderosa, escuche, para una vida de servicio y para una vida de santidad es esa última frase. Cada día muero. No es cada 30, no es cada 72 horas como algunos que oran cada 72, no. No, la fórmula no dice así, el diagnóstico no está escrito así. El doctor de las almas escribió en la fórmula, cada día muero. Es como cuando usted le mandan un medicamento y debe tomárselo cada 8 horas. Es cada 8 horas, no como usted quiera. Y si es una pasta al día, es una pasta al día. En este caso, el doctor escribió así, cada día muero. Ese es el deber de todo creyente, morir cada día. Negarse a sí mismo, crucificar la carne, matar al yo, vivir Gálatas 2:20, que debería usted sabérselo de memoria, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ese era el himno de Pablo. Pablo vivía su vida bajo ese versículo, Gálatas 2:20. Cada vez que recibía una pedrada decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cada vez que lo echaban de un lugar decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ese era su lema, ese era su eslogan como cristiano. Él tenía claro eso. De hecho, ninguno de los apóstoles lanza esas palabras tan poderosas como él, que siempre estaba atento a morir. No estoy diciendo que nosotros no, sino aclaro que Pablo tiene unos versículos muy especiales que Dios le regaló. En Hechos 19, 23, 34, vemos lo que dice en el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces miremos el contexto de Hechos 19, 23, 34. Hechos 19, 23, 34. No lo vamos a leer todos, sino simplemente vamos a mirar que es allí, en esos versículos, donde hubo un alboroto en Éfeso, hubo una revuelta en Éfeso. Encontramos a Pablo en una de sus batallas más duras en Éfeso, cuando su vida estuvo en peligro de muerte a causa de un hombre llamado Demetrio, quien era platero, trabajaba haciendo dioses e imágenes de plata. Pablo, donde llegaba a predicar, le dañaba el negocio a todos los que vendían imágenes y estampas. Imagínense. Era un dañanegocios. Donde fuera el 20 de julio hacía quebrar a toda esa gente. O sea, todos esos que venden imágenes. Pablo quebraba los negocios de idolatría. O sea, eso llegaba y ya no volvían a vender estampitas ni de la diosa Diana, en Éfeso en este caso, y de cada dios. Ellos tenían muchos dioses. Entonces, esos que se suben a vender en Transmilenio, sí, se ha visto los que todavía venden imágenes y estampas y escapularios. Pablo, cuando predicaba, la gente dejaba de creer en eso. Entonces, claro, el negocio bajaba, el negocio se dañaba. Y esto hacía que la gente, pues decía, no, saquémoslo porque pues, estamos en pandemia y viene a dañarnos el negocio. Aparte de eso, o sea, estamos graves en este tiempo y viene a tirarse las pocas ventas que hay. Pablo era un hombre revolucionario. La predicación de Pablo transformaba vidas, cambiaba corazones, y el hombre llamado Demetrio era un platero. Él es uno de los que promueve esta parte, y allí le dan muy duro a Pablo, le pegan bastante duro. Por eso él escribe a los Corintios, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, o sea, imagínense que eran como animales que querían destruirlo, y no solo en Éfeso,
en muchas partes. Algunos comentaristas también lo hacen una alusión o hacen como una idea de no solo las luchas físicas, sino las luchas espirituales de Pablo. O sea, la lucha contra el mundo espiritual que él vivió era muy fuerte. Pero escuche, había algo que lo motivaba a él a estar en esa situación y era su servicio al Señor basado en la resurrección. Por eso todo aquel que comprende la eternidad, su vida cambia, su vida es transformada. En estos años he visto pasar mucha gente por la iglesia y por las iglesias y mucha gente no cambia. O sea, uno los ve al pasar los años igual y uno dice, ¿qué será? O sea, ¿qué tendrá? ¿Qué le pasará? Y yo podría decir que tiene mucho que ver con este aspecto de no entender la eternidad. Es decir, su vida todavía está muy arraigada en esta tierra. Tal vez no pertenece a la ciudadanía del cielo. Tal vez su esperanza no es Cristo, ni el regreso de Cristo, ni la resurrección. Su esperanza tal vez es su propia fuerza, su propio corazón, su estudio, su conocimiento, tal vez la familia, tal vez el trabajo, no sé, el país, pero su fuerza no es Cristo, porque toda persona que en ella su fuerza es Cristo, es porque él entiende la eternidad y ya descansa. Usted dice, bueno, puede que hayan luchas acá, hayan batallas, pero un día le veré, un día cara a cara estaré con él, un día mis ojos le verán sin el velo, que se llama carne. El velo se llama esto, este cuerpo es el único que nos impide ver, si sabía, no el alma, porque el alma es la que nos conecta con el Señor, pero nuestro cuerpo, como es un cuerpo mortal, y dentro de 8 días vamos a hablar de los cuerpos mortales, cómo son cambiados, es lo que nos impide ver al Maestro, verlo como Él es. Imagínense verlo sin el velo de la humanidad, porque es un velo humano. Eso sucede cuando usted muere y cuando usted resucita. Inmediatamente le va a ver. Parte B del versículo 32. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa frase parece una invitación a cenar. Sí, eso es una invitación a cenar, a comer. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. De primera mano parece muy real, muy buena la frase, pero está citando al profeta Isaías 22:13. Tenemos que ir a Isaías 22:13 para entender un poquito el contexto del versículo y mirar qué es lo que ¿por qué Pablo está citándole esta frase a los corintios? El profeta Isaías, capítulo 22, versículo 13, dice lo siguiente: he aquí gozo y alegría. Siempre que lea un texto que usted no entiende o que usted quiere entender, cualquiera de las dos, léalo despacio, léalo con gramática, ¿sí? He aquí gozo y alegría, dice, coma. Matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo ¿qué? Vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero lea el 14. El profeta dice así: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. El profeta dice, mis oídos escucharon esto que voy a decir, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea que iban a recibir la frase que ellos mismos decían, que su vida en la tierra iba a ser solo para comer y beber e iban a morir. Y que después de morir iban a entender que estuvieron equivocados siempre. El momento en que el profeta Isaías escribe ese texto, escuche, es un momento de apostasía en la nación de Israel. Es un momento de indolencia. Es un momento en que la nación está sufriendo. Es un momento en que la decadencia está entrando a la sociedad y a la humanidad de ese tiempo. Y la perversión del pecado ha cobrado fuerza. No sé si a usted le parece algo parecido a ese contexto de Isaías, a lo que estamos viviendo hoy. Es el mismo contexto de Corinto, por eso Pablo lo usa, pero también es el mismo contexto, iglesia, de hoy.
Vamos a una decadencia, vamos a un tiempo de crisis. Y no por la pandemia es solo un detonante, pero viene una crisis mayor, ¿sí? No la crisis de la enfermedad, viene la crisis del pecado. La tierra está siendo llena de pecado. La tierra está siendo llena de maldad. ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, para que las conversiones se noten y sean reales, de hombres y mujeres perdidos que vienen a Cristo por el poder del Espíritu Santo, y la tierra está llena de maldad. Y la gente está viviendo igual que el tiempo de Isaías y el tiempo de Corinto. Solo han cambiado las personas, las generaciones no cambian, son iguales siempre. Eclesiastés dice, lo que es ya fue y lo que vendrá dice, él aclara que todos los tiempos son iguales en cuanto a la vida espiritual de los hombres. No hay un cambio en eso, solo los que Dios salva y los que no se salvan. La ciudad de Corinto estaba igual, los tiempos de ahora son igual, tiempos de desolación, tiempos de dolor, tiempos de muerte, tiempos de vacío, tiempos de miseria en el corazón humano, gente que no quiere vivir o gente que quiere vivir fácil, gente que quiere comer y dormir, que quiere beber, disfrutar, tener viandas, tener provisiones, pero no está interesado en su vida espiritual, no está alimentando su alma. Si eso es lo que el cristiano se pierde, entonces no se está perdiendo nada. Eso es lo que un cristiano a veces cree que se está perdiendo, las comodidades de este mundo. La iglesia está en el desierto para ser llevada a Canaán, para ser llevada a la tierra prometida que es Cristo. El cristiano gana cada día que se niega a vivir para ese mundo, es ganancia. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancias. Tú respiras hoy, estás ganando. Si en este momento respiras, estás ganando ya. Y si tú vives hoy y tienes provisión y tienes alimento y tienes un techo y tienes familia y tienes esperanza, todo eso se llama ganancia en Cristo. Son ganancias. No hay pérdidas. En Cristo no hay pérdidas para nosotros. El problema es que la mente, porque venimos del mundo y porque venimos de un sistema humano, no lo entendemos. Hasta que la mente es transformada y renovada por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. El predicador, me imagino que algunos ya saben quién es el predicador de la Biblia, solo hay uno que tiene ese título, se llama Salomón, el gran predicador. Lo repite muchas veces en su libro Eclesiastés. Vamos a mirar Eclesiastés y vamos a mirar unos versículos muy bonitos donde él nos habla sabiduría para este tiempo. Porque aunque fue escrito hace 1000 años antes de Cristo, es para este tiempo. Dice capítulo 1, versículo 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida es una vanidad, iglesia. Nosotros somos muy vanidosos, todos. Y usted diga, pero yo ni me baño, también tiene vanidad, no se preocupe. ¿No? Si alguien dice, pero yo ni me baño, ni me arreglo. ¿Sí? La mujer dice, pero yo ni me maquillo, tranquila, también hay vanidad. ¿Sí? No se preocupe, o sea, no se refiere solo a lo externo, sino hay una vanidad interna, hay unas motivaciones, hay unos deseos que nos llevan a hacer cosas, a desear cosas, basados en la vanidad del alma, en la vanidad del corazón humano. Pero mire el 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre? Pregunta el predicador, de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. El hombre se lanza su pensamiento y dice, ¿de qué le aprovecha al hombre? Comer y beber. Si él no conoce a Dios, no le sirve para nada. Le sirve para, escuche, esto que es fuerte, le sirve para alimentar un cuerpo que va a ir al infierno. Para eso le sirve comer y beber. No le sirve para nada más. Y el creyente alimenta su cuerpo, come y bebe también, pero se goza porque sabe que lo hace para su Señor. Siempre le digo a la gente que el mínimo detalle, escuche, tiene que ver con Cristo, con Dios. Aún el comer, aún el comer. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿por qué es así? Porque la comida alimenta el cuerpo.
y usted lo alimenta para santificación o lo alimenta para pecar, tiene dos opciones. O usted coge fuerzas para seguir pecando mañana y para seguir viviendo en su pecado, o coge fuerzas para ir y postrarse y decirle, Señor, gracias porque aún puedo postrarme. Gracias porque aún puedo levantar mis brazos. Gracias porque aún puedo estar media hora, una hora orando y no me canso. Tengo vigor todavía para hacerlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se alimenta. ¿Sí ve? No lo vemos así. Oh, pero ¿cómo así? La vida es para Dios. Absolutamente toda la del creyente le pertenece a Él. Versículo 9 de capítulo 1. ¿Qué es lo que fue? Lo que les compartí ahora se lo voy a leer acá. ¿Qué es lo que fue? Pregunta el predicador. Lo mismo que será. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que fue de la generación de Isaías? Lo mismo que sería el futuro en la época de Pablo, lo mismo que sería el futuro en la época de hoy, iglesia, es lo mismo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Es un trabalenguas. ¿Qué es lo que qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Que el hombre se apartó de Dios desde el principio. ¿Y qué es lo que se hará? Que el hombre se seguirá apartando mientras no vuelva su corazón al Señor. Y dice, y nada hay nuevo debajo del sol. Esto que yo les estoy compartiendo no es nuevo debajo del sol. Es nuevo para nuestra generación, para nuestro tiempo. Pero esto lo han predicado durante 3000 años desde que Salomón lo escribió. Desde esos tiempos, hombres, mujeres, generaciones han hablado a los pueblos de Dios. Por eso nadie tiene excusa en el día del juicio. Dios va a recordar que siempre hubo profetas, siempre hubo siervos, siempre hubo iglesia en la tierra. Y siempre se ha hablado. Quizás hace 2000 años, en alguna casa, en algún lugar, no por la tecnología, no en una iglesia como ahora, pero en algún valle, en alguna montaña, en alguna casa, en alguna aldea, algún hombre habló esto a esa generación. Por eso el proverbista es sabio, él dice, lo que fue ya es. No inventen, por eso no hay nuevas revelaciones para nadie. La Biblia ya está cerrada y está terminada. Capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nunca vamos a entender nuestra eternidad en esta tierra, pero somos eternos. Eso lo comprenderemos bien allá. Dice que desde el principio hasta el fin. O sea, Dios no nos creó sin un plan, sin un propósito. Era perfecta su idea y sigue siendo perfecta. El historiador griego Heródoto nos habla de una costumbre interesante en los griegos. Miren lo que hacían los griegos. No vaya a hacer esto, ¿no? En una reunión, pero ellos lo hacían. En las reuniones sociales de los ricos, bueno, faltan los ricos también, ¿no? Porque primero tiene que haber ricos. Entonces, en las reuniones sociales de los ricos, cuando se terminaba el banquete, un sirviente aparecía llevando un ataúd que paseaba entre los invitados en el que había la imagen tallada en la madera de un cadáver. Era tan bien tallado y pintado que parecía en realidad un muerto. El sirviente lo mostraba a todos los invitados y decía, mira esto, o sea, mira qué, el ataúd, el cadáver. Dice, mira esto, bebe y alégrate, porque cuando mueras serás así. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si morimos solo para permanecer muertos, ¿qué sentido tiene ocuparnos de una vida de servicio a Dios? Ninguno. Pero como no quedamos muertos, tenemos una gran motivación, un gran incentivo, y es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mentira del mundo, de Satanás desde el principio. Es la manera de vivir de aquellos que no conocen a Dios, viven para sus vientres, viven para sus vidas, no viven para el Señor. Por eso serán juzgados en el día de la resurrección. Y el cristiano debe vivir, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe como una roca viva, como alguien que está vivo, está presente, y quien sufrió la cruz por nosotros para llevarnos a estar eternamente con él. Amén. Tercero y último, un incentivo para la santificación. Entonces tenemos un incentivo para el servicio y tenemos un incentivo para la santificación también. Y el primero era para la salvación. Entonces, para la salvación, para el servicio, para la santificación. Versículo 33-34. No erréis. Sí, les dije que íbamos a hablar de esa frasecita que está en el pasaje de Mateo 22. No erréis. Llegamos a la parte práctica del sermón, iglesia. Esta es la parte que tenemos que ponernos nosotros, ¿sí? Y es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Es aquello en lo cual debemos estar atentos en nuestros corazones, porque de no ser así, estamos perdiendo el tiempo. No erréis, iglesia. No se equivoquen. O sea, procuren no vivir una vida que desagrada a Dios y tiene que ver con la santificación. Es un proceso en la vida del creyente. Es progresivo. Es decir, se va avanzando en santidad en la medida en que el Espíritu Santo va iluminando mi entendimiento de las Escrituras y del corazón de Dios. Entre más conozcas a Dios, más santidad debe haber en tu vida. Mateo 7:20, por sus frutos les conoceréis. No que yo voy a una iglesia y que yo predico y que yo conozco a Dios, por sus frutos le conoceréis. No que llevo 30 años, pero no se ve la santidad. No que llevo 10, pero no hay santidad. Es progresivo, gradual, hacia arriba. Va avanzando en santidad. Ya no comete los mismos pecados porque tiene conciencia. Va encontrando en su naturaleza cosas que no sabía que tenía. El hombre le pasa eso a la mujer cristiana. Usted va detectando en su corazón y dice, uy, yo no sabía que era tan orgulloso, Señor, perdóname. Yo no sabía que era tan soberbio, o sea, tan rebelde, perdóname. Va descubriendo en la medida en que se va acercando a su Señor. La imagen de Cristo se va haciendo más real en la mente del cristiano y él va madurando y va aceptando y se va dando cuenta que es un hombre débil, que es una mujer necesitada, que tiene una naturaleza pecaminosa, pero que aún por encima de esa naturaleza pecaminosa, el Señor le eligió para salvación. Y como él le eligió, él terminará la obra, él le llevará a un buen término. No es aquel que se hace loco mes a mes, semana tras semana, año tras año y sigue siendo un religioso fariseo hipócrita que solo tapa todo con ir a la iglesia. No es ese tipo de cristiano. Es uno que está dispuesto a decir, cada día, bueno, cada día le entrego mi vida al Señor. No puedo vivir de otra manera. Aquí no estoy hablando de perfección, iglesia. No estoy hablando de esa vida falsa de perfección. Estoy hablando de una vida humana, de una vida débil, de una vida que necesita al Señor, de una vida que reconoce sus falencias, de una vida que anhela santificarse. Decir que le conocemos y no evidenciar su carácter es una religión vacía, es legalismo, es gracia falsa. Es algo falso decir que usted le conoce. Es como el fariseo que se golpeaba el pecho y oraba y le decía al Señor, yo oro todos los días y ayuno 2 veces. Él era mejor que la ley, porque la ley decía que ayunara una vez y él ayunaba 2. Y diezmo de todo lo que tengo, y el diezmo decía que debía diezmar de la cosecha nomás, y él diezmaba de todo. O sea, él era superior a la ley. Y algunos son así, algunos piensan que porque hacen ciertas cosas, se están santificando. No, la santificación no se hace por obras. La santificación es la obra del Espíritu Santo. Y para ello tú debes conocerlo, tener una relación con él. El no tener clara la doctrina de la resurrección hace que vivamos una vida de creyentes a medias, sin un servicio real y una santificación constante. El saber que viviremos con él es la mayor motivación que puede tener un cristiano. No hay otra motivación. Versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. No erréis. Pablo advirtió
a los corintios que no erraran en cuanto a las malas compañías. Al parecer, los corintios se estaban rodeando de malas compañías. Esta palabra hace referencia a reunirse, compartir, escuchar personas que están en contra de la verdad y que argumentan contra Dios, contra la fe y contra la iglesia. Ese tipo de personas son dañinas, iglesia. Cualquier persona. Lastimosamente, si es un familiar, toca hacerlo aparte. No dejar de amarlo, sino amarlo haciéndolo a un lado. Porque es un contaminante. Esto se nota en un creyente cuando él está rodeado de personas contaminantes, murmuradores, chismosos, que hablan mal de la iglesia. Dice, contumaces, porque su mente está cerrada y normalmente, escuche, son personas que no saben nada de Dios. ¿Sabe por qué le digo eso con toda certeza? Que el que habla mal de Dios y de su iglesia, él no conoce a Dios. Porque si lo conoce, lo honra y se queda callado, ¿sí? Y clama. Le dice, Señor, tu iglesia está en problemas, ayúdale, ¿no? En vez de estar juzgando y criticando, se pone a hacer lo que tiene que hacer, orar y clamar. Las personas que hablan mal de la obra de Cristo hablan desde su propia corrupción, de su mente que está en vanidades, alejados de Dios. Muchos de ellos no han conocido a Dios, han conocido una iglesia, han ido a un lugar, creen que medio saben y creen que tienen autoridad para hablar de los demás. Porque si hubieran conocido al Dios de gloria, escuche, no se atreverían a hablar nada que argumente o vaya contra Dios y su palabra. El apóstol Pablo en 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 2, versículo 8, le habla a los corintios y les dice lo siguiente. Dice, hablando de la sabiduría de Dios, dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Toda persona que tiene un poquito, escuche, un poquitico, así chiquitico, como el grano de mostaza, así la fe chiquita, pero también la sabiduría, así sea poquita, y esa sabiduría es de parte de Dios, no habla mal del reino de Dios, no habla mal de su iglesia, no habla mal de su pueblo, no habla mal de siervos. ¿Por qué? Porque conoce al Señor, porque le teme, porque dice, esa no es mi tarea es edificar. No tengo a quien edificar, entonces edifico mi vida, para que cuando lleguen personas yo tenga también algo que aportar a sus corazones, ¿sí? La persona que piensa mal normalmente se comporta mal, es una ley. El mal comportamiento viene de una manera de pensar errada, de creencias incorrectas, de acomodar versículos o enseñanzas heréticas a la convivencia. Cuando usted se rodea de personas que han desertado de iglesias y que en algún tiempo tal vez conocieron o sirvieron y ahora están argumentados contra Dios y contra el Evangelio y contra las iglesias, esas personas son contaminantes, son los más peligrosos. Contaminan más que uno del mundo, escuche. El del mundo está perdido, está ciego en su pecado. El otro quizás tuvo un grado de luz, como dice Hebreos, y ha rechazado la verdad. Por X o Y, la mayoría de veces siempre es porque en su corazón simplemente quiere justificar algo en lo cual él no está de acuerdo con lo que Dios dice. Normalmente, muchos se salieron por una relación, muchos se salieron porque les exigieron, muchos se salieron porque les dijeron la verdad y ellos se vuelven contaminantes alrededor de aquellos que quizás están empezando y que quizás están en un proceso de buscar y conocer al Señor. Es imposible asociarse o compartir con personas malas sin quedar contagiados de sus ideas y sus hábitos. Lastimosamente lo malo se pega. El contexto que Pablo da es que había personas que estaban en contra de la sana doctrina y eran malas compañías para los corintios. En una tribu de la India, cuando alguien mata a alguien, hay un castigo de indígenas, de los que están todavía, que ellos no conocen la civilización. Y es que el muerto se lo amarran en la espalda de la persona y él tiene que durar 7 días con el muerto en la espalda. Ese es el castigo cuando mata a alguien. ¿Qué creen que pasa? El cadáver se vuelve gusanos, los gusanos entran en la espalda del que lo está cargando y él también, ¿qué? Muere. Así es la contaminación cuando escuchas personas incautas, cuando escuchas personas necias, que no saben nada de la doctrina verdadera
o de la palabra de Dios y aún dicen lo que no saben. Hay personas tóxicas, dañan las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Hablar bien, estar en comunión, orar, leer, estudiar, desear servir, amar, perdonar, y hay miles de palabras que se pueden usar aquí. Esas son buenas costumbres. No airarse, no enojarse, ¿sí? Dar, saber recibir incluso, confiar. Todo eso tiene que ver con buenas obras para el creyente, ¿sí? No para salvarse, sino porque debe ser así, ¿sí? Porque es un creyente. Pero estas personas tóxicas muestran una vida muy diferente y quieren que los demás vivan como ellos, ¿sí? Porque su manera de pensar está mal, está arraigada en su alma de tal manera que están engañados y no lo saben. La esperanza de la resurrección es un incentivo para la obediencia y la santidad. La incredulidad lo es para la desobediencia y la inmoralidad. Normalmente hay inmoralidad detrás de estas personas. Y voy a hacer aquí una aclaración. Cuando en este momento estamos hablando de inmoralidad, no estamos hablando de inmoralidad sexual. Estamos hablando de la moral. No hay una moral, no hay unos principios. Les da igual 8 que 80, decía la abuela, o caer que quedar colgando. Sí, esa era la frase de la abuela. Entonces, es una persona que no es honesto. Le da igual si se roba 1.000 pesos, dice, eso no es pecado, 1.000 pesos. O sea, para ellos es pecado robarse 100.000 o atracar a alguien. Pero hay personas que tienen esa moral así y se ven tan buena gente y se ven tan bien y medio conocen 3 cosas de la doctrina o de la iglesia y terminan siendo contaminantes más que edificantes. Versículo 34 y cerramos. Velad debidamente, note la frase, velad debidamente, o sea, como Dios dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente y no pequéis. Lo que Pablo está dejando claro es que pecamos cuando damos oído a personas que no edifican. Porque él lo conecta con el anterior. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Él les dice, no se rodeen mal para que ustedes puedan velar debidamente y no pequen. Les dice, estén alerta a ese tipo de personas, a guardar sus oídos, a decir, no, la verdad no tengo tiempo para hablar de eso. Si quiere hablemos de otra cosa, hablemos de la familia, hablemos de política, hablemos de fútbol, hablemos de lo que quiera, pero no hablemos de algo que tal vez tú no sabes, ¿sí? No hablemos de algo que tú no comprendes, ¿sí? Porque hay gente que quiere hablarle a usted mal de Dios, mal de su fe, mal de su creencia, mal de la iglesia, ¿sí? Simplemente dígale, hablemos si quiere, hablemos de Maduro, de lo que quiera, ¿sí? Pero no hablemos nada que tenga que ver con lo que no sabes, ¿sí? Con respeto, o sea, tú no sabes, ¿sí? Y yo tampoco quiero ofenderte, ni quiero herirte, ni quiero hacer pensar que yo sé más que todos, ¿no? Pero si quiere hablemos de cualquier cosa, del COVID, pero no hablemos de lo que tú no sabes, porque eso hace que usted no se contamine, ¿sí? Que usted no dé oídos y oídos y oídos a la murmuración que viene de esas fuentes. Dice, Pablo deja claro que estamos pecando si damos oído a personas que no edifican. Mire por qué. Porque no somos capaces de edificarle. ¿Y por qué pasará esto? La respuesta está en el versículo. Porque no conocemos a Dios. Cuando alguien conoce a Dios, no se deja contaminar. Él edifica o lo para de una frena. Edifica. O tú edificas o te están edificando o te están contaminando. Cualquiera de las dos. O tú dices, no, mira, si quieres hablamos, pero hablemos seriamente del asunto entonces. ¿Quieres saber? Te puedo explicar. Listo. No me interesa si crees o no, pero te puedo explicar lo que dice la Biblia. Si usted no tiene esa capacidad, pues todavía no conoce, necesita seguir aprendiendo, pero tampoco ceda en dejarse contaminar. El versículo lo aclara y dice, es porque algunos no conocen a Dios. ¿Se puede estar en la iglesia y no conocer a Dios? Claramente la respuesta es sí. Esto los llevaba a su mal comportamiento a los corintios y sobre todo porque ignoraban el tema de la resurrección. No había sido revelado en su corazón la importancia de guardar nuestra vida para Dios como una ofrenda agradable, guardando nuestra salvación. En Hebreos 2:3 dice que
debemos guardar nuestra salvación. Es un regalo. Algunos creen que el regalo entonces pueden hacer con él lo que quieran. No, Dios me lo regaló y yo hago lo que quiera. Versículo de Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos? Dice, nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos, iglesia? Si tenemos ya claridad de la salvación y no la cuidamos. Esto debe vivirse todo el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra. Los griegos eran absolutamente paganos, acuérdense, eran filósofos y poetas, de los más grandes que han existido. Los filósofos más grandes y los poetas más grandes de la historia salieron de Grecia. Y ellos decían lo siguiente, escuchen. Ellos veían la muerte como un final sin esperanza. Vivamos y amemos, suena muy lindo. Y valoremos en poco los cuentos de nuestros ancianos. Los soles se ponen y vuelven a aparecer, pero en cuanto a nosotros, una vez que nuestra corta luz se pone, no hay nada más que una noche perpetua en la que debemos dormir. Por eso dice, brille para ellos la luz perpetua. Por eso existe todo eso, iglesia, todas esas frases, tratando de remediar lo que no hicieron en vida. Entonces, a través de un rezo, brille para ella la luz perpetua. Ya no brilla. Si no brilló en la tierra, ya no brillará en ningún lugar. La luz de Cristo alumbra nuestros corazones hoy para salvación, hoy para volver a su corazón, para volver nuestra mirada a Cristo. Si no es en la tierra, ya no hay esperanza. Terminamos con algo que es clave saber acerca de la iglesia en lo siguiente, escuche. Nadie le ha hecho más daño a la iglesia que aquellos que llamándose cristianos no conocen las escrituras y hablan cosas sin saber de lo que están hablando. No es el diablo, no es el mundo, es el corazón del hombre que ha estado en contra de Dios y no lo sabe. Te repito, no le eche la culpa a Satanás, déjelo por allá, ¿sí? No le eche la culpa al mundo, el mundo se puede vencer. Confiad en mí, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Y si Él lo dijo es porque se puede. Evalúe siempre su corazón y yo evaluaré el mío. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia, por tu buena palabra. Santifícanos, es nuestra oración. Danos un corazón que anhela conocerte, que anhela servirte, mi Señor. Danos una vida que valga la pena vivir en esta tierra. Una vida que cada mañana al despertar y al recibir el aire, Señor, valore la presencia tuya en nuestro corazón. Una vida que sea entregada y apasionada. Y sabemos que es la obra del Espíritu. Sabemos que es la obra de Cristo en nosotros, revelada y anunciada en este tiempo para salvación en la tierra, Señor. Te damos gracias por ir a la cruz y morir y resucitar y darnos vida eterna. Te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un privilegio muy grande para mí poder predicarles el Evangelio y poder servirles junto con mi esposa.